Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros en Rompimiento, Mirada Crítica. Bueno, pues les decía, se cumplieron 60 años de bloqueo económico de Estados Unidos a nuestra hermana República de Cuba. En estas fechas, pero de hace 60 años, estamos hablando pues, primeramente del 3 de febrero de 1962, John Fitzgerald Kennedy, siguiendo e intensificando la política de su antecesor, el presidente Dwight Eisenhower, quien recordemos gobernó Estados Unidos del 20 de enero de 1953 al 20 de enero de 1961, firmó justamente el 3 de febrero del 62, decía, la orden ejecutiva que se llama Proclamación 3447, que impuso un embargo sobre todo comercio con Cuba para derrocar al gobierno de Fidel Castro. Esta medida fue producto de una recomendación de la política exterior de Estados Unidos como la mejor manera para provocar un cambio de régimen en la isla, que pues esto tenía que ver con generar hambre, desesperación y, por supuesto, este tipo de cosas, el derrocamiento del gobierno. Y ya después de que se firmó el 3 de febrero, pues como son muy ágiles en términos burocráticos, pues la implementaron a medida el 7 de febrero, es decir, 4 días después, que fue cuando ya impusieron un bloqueo, sobre todo comercio. Aquí hay que insistir, así viene, pero lo vamos a ver. Dice all, sí, es decir, en inglés el todo comercio, que aún sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser una política que la propia CIA en los años 80 y el gobierno de Barack Obama hace algunos años calificaron de fracaso y que ha sido explícitamente reprobada por casi todos los países cada año en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Quiénes votan a favor de que se continúe ese bloqueo? Bueno, pues ya sabemos los países que están en franco contubernio con Estados Unidos. Ahí está, por ejemplo, Israel, otros se abstienen, pero en términos generales podemos decir que el 98%, sea una asamblea, de la ONU o de la OEA, pues siempre se está votando en contra. Pero pues sí, Estados Unidos ya sabemos que tiene la política del garrote o de la zanahoria. Bueno, pues los pocos logros, si así se le puede llamar a esta política estadounidense, pues ahora sí que del garrote, del bloqueo, pues es haber endurecido la política interna del gobierno de La Habana como un mecanismo de defensa para, así, por no plegarse a los intereses de Estados Unidos, y en algún momento dado, pues sí, lo pusieron ellos mismos en los brazos de lo que en aquel entonces era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Es decir, pues se lo entregaron, ¿no? Pues ¿qué querían que hiciera, no? Si finalmente, pues gran parte de la economía cubana dependía en aquel entonces, pues de lo que se generaba en la caña de azúcar, y les empezaron a bloquear todo, pues ni modo que se quedan así, pues mirando, ¿no? Tenían que hacer algo y por eso, pues, se cobijaron en aquel entonces en el bloque soviético. Recientemente fueron desclasificados algunos documentos oficiales que se hicieron públicos, ¿no? Estos los hizo públicos el National Security Archive, sería el Archivo Nacional de Seguridad, que es una organización independiente de investigaciones y documentación sobre política exterior de Estados Unidos, los cuales demuestran que justamente el propósito de un bloqueo total, subrayamos otra vez en total, era generar dificultades y desencanto entre el pueblo cubano para minar su apoyo a la revolución, que era lo que más entorpecía los deseos de Washington de cambiar el régimen en La Habana. ¿Ha cambiado esa política? ¿No le suena que pues, hay que estar haciendo cosas para minar el apoyo a la revolución? Pues eso es lo que siguen haciendo hoy en 2022. Uno de esos documentos es un memorando elaborado por el subsecretario asistente de Estado para Asuntos Interamericanos, Lester Mallory, o Mallory, si lo quieren pronunciar, ¿no? Este fue fechado el 6 de abril de 1960. Si nos lo quieres mostrar, Jerónimo, ahí nos metimos al internet y aquí está, ¿no? Esta es una copia original, ¿no? Que bueno, pues ahí la pueden ustedes ver. De hecho, en algunos de los artículos de la jornada también viene el link para que ustedes la puedan ver. Y este documento, pues también ahí le ponen el título, o lo pueden ustedes ver, que se llama El declive, la caída de Castro, ¿no? Y ahí, pues más o menos hacen una serie de enunciaciones, como por ejemplo el por qué y el cómo debe darse la intervención, parte de que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro, hablan de que por lo menos el 50% lo apoya, no hay una oposición política efectiva, que la influencia comunista está creciendo dentro del gobierno cubano,
que la oposición a Fidel Castro desde el exterior, sí, sin cubanos, solo serviría a la causa de Fidel y a la causa comunista, y que por ende el único medio que se puede vislumbrar para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto basado en la satisfacción y dificultad económica. ¿Le suena esto? ¿Dónde habremos oído esto? Pues déjenme decirle, aquí lo estamos leyendo para Cuba, pero en mayor o menor medida, pues ahí está, insisto, en la política del garrote, que no solo se administra, digamos, a niveles, pues ahora sí que externos, ¿no? Estados Unidos pues, es el gran experto en este tipo de situaciones, pero también al interior de algunos países, esto sí que se ha manejado. Por supuesto, me viene a la mente el caso de Chile, el caso de Salvador Allende, y pueden ver ustedes varias películas que hablan de eso. Bueno, pues ahí está La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende, está también esta película La Lengua de las Mariposas, está también la película esta de Machuca, donde pues más o menos hablan de todos los boicots que se hacían, de todo el acaparamiento que se hacía justamente para enajenar el apoyo interno a través del desencanto basado en la insatisfacción y dificultades económicas. El memorando concluye que ante estas consideraciones, todo medio posible debería ser llevado a cabo cuanto antes para debilitar la vida económica de Cuba a través de medidas como negar dinero y suministros, reducir los salarios reales y monetarios, generar hambre, desesperación y, a final de cuentas, el derrocamiento del gobierno. ¿Lo leemos? ¿Sí? Debilitar la vida económica, como negar dinero y suministros, reducir los salarios reales, si no los que pueden, un papel, moneda puede valer lo que ustedes quieran, pero si no tiene un soporte detrás de él, pues vale prácticamente nada. Por eso se habla de salarios reales, es decir, la capacidad de compra, generar hambre, desesperación y finalmente el derrocamiento del gobierno. ¿Le suena familiar? Yo creo que seguramente sí, ¿no? Bueno, pues en febrero de 1961, apenas un mes de ocupar la presidencia, John F. Kennedy intensificó, como decía, la presión política para ampliar el embargo comercial de Cuba, que ya lo traía Eisenhower. Eisenhower había tenido ya iniciativas de bloqueo, pero parcial. Y aquí, pues ya esto ya se hace, pues, total, ¿no? El secretario de Estado de Kennedy, Dean Rusk, ofreció su evaluación sobre las implicaciones de imponer un bloqueo comercial total, concluyendo que prohibir importaciones de Cuba pondría en desventaja económica a Fidel Castro, y esto sería superior a cualquier beneficio político, digamos, que Fidel Castro podría lograr al acusar a Estados Unidos de agresión económica y la aplicación de medidas unilaterales. Es decir, en aquel entonces todavía estuvieron valorando, ahora sí que, como dicen en el lenguaje actual, ¿no?, el riesgo-beneficio de poner una medida o no ponerla. También Dean Rusk le aseguró a John F. Kennedy que un bloqueo ofrecería apoyo moral y alentaría a aquellos que están resistiendo al régimen de Castro, y que era la mejor opción para minar al gobierno de la isla. En aquel entonces habría que recordar, por ejemplo, del 17 al 20 de abril de 1961, es cuando se da la invasión a Bahía de Cochinos. ¿Se acuerdan ustedes esta canción de Silvio Rodríguez de Playa Girón? Donde justamente pues se da toda esta serie de cosas. De hecho, es la trilogía, ¿no? Es el preludio Playa Girón como tal, y luego hay otra, es Playa Girón La Victoria, creo que esta la canta Sara González, si mal no recuerdo, ¿no? Y también, cómo no recordar que en 1962 se da precisamente la crisis de los misiles de octubre, donde, pues, dicen los historiadores que en esa época estuvimos muy, muy cerca de tener una conflagración mundial, porque Rusia llevó, pues, misiles allá a la isla de Cuba, y ahí pues fue el estira y afloja, y finalmente pues Rusia los retiró de Cuba con la condición, una de ellas era la situación cubana, pero me parece que la principal era que justamente Estados Unidos quitara también los misiles que tenía en territorio turco, apuntándole justamente hacia el bloque soviético. Y ahí más o menos pues se distinguió un poquito, aunque ya sabemos que la Guerra Fría siguió entre estos dos países y sigue ahora con la cuestión de Ucrania. Bueno, pues hoy, volviendo al tema de Cuba, en 2022, ahora que a inicios del mes de febrero, está perfectamente establecido que a Estados Unidos, ya sabemos, le interesa nada la democracia de Cuba o de cualquier otro país.
lo único por lo que lucha son sus intereses, en este caso el derrocamiento del régimen cubano, y ¿por qué no? Pues poner un gobierno afín a sus intereses. El embargo, además de dañar los derechos humanos de la población cubana, tener a la isla en una situación más que difícil, sobre todo a raíz de la caída del bloque soviético y recientemente por la situación que está atravesando Venezuela, pues no hacen que las cuentas pinten demasiado bien, que digamos, en Cuba, y ahí va, como pueden, pues sosteniéndose, ¿no? Y todos los presidentes de Estados Unidos, desde el triunfo de la Revolución Cubana hasta la fecha, en mayor o menor medida, han estado en la misma línea, en la misma tesitura de acabar con el régimen, yo no diría comunista, no diría socialista, con un régimen me parece ser que, pues, primero que nada, tratando de pues, sobrevivir a la amenaza estadounidense y que no les impongan un títere que responda no a los intereses de Cuba, sino a los intereses de Estados Unidos. Que de ahí haya también pues, gente que se haya beneficiado, pues sí, desafortunadamente también la vida, ¿no? En algún momento dado, por ahí un colega nos hizo llegar una frase que más o menos dice que pues, uno se pone a veces del lado donde ve, ahora sí que las personas que están del otro lado. Y me parece que pudiera ser el caso de Cuba. Les decía de los presidentes de Estados Unidos, pues pudiéramos citar ya citamos a Kennedy, ya citamos a Eisenhower, pero podríamos poner también a Lyndon B. Johnson, ¿no? Que por ahí Fidel Castro en varios de sus comunicados, sus pequeños discursos de 7 horas, pues lo mencionó varias veces. También está Richard Nixon, estuvo de 69 a 74, que le tocó la guerra de Vietnam, y que también pues salió, ahora sí que por aire allá en Washington, Gerald Ford del 74 al 77, Jimmy Carter también, el nefasto Ronald Reagan de 81 a 89, que recordemos que durante su gestión el Departamento de Estado de Estados Unidos puso a Cuba en la lista de estados financiadores de terrorismo internacional, lo cual permaneció hasta 2015. Podríamos citar a George Bush, al padre, no al hijo, bueno, citar a los dos, por supuesto, y ahí en el caso de George Bush padre, con una economía pues, cubana tambaleándose, nada más vean fechas, 89 a 93. De hecho, en 94 nosotros tuvimos conocimiento de que en Cuba hubo una crisis de neuropatía, pues ahora sí que de franca etiología por el hambre que había entre la población. Hubo una crisis terrible en Cuba en esos años. Y bueno, pues con toda esa crisis, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Democracia Cubana, que esta era pues básicamente una serie de medidas para endurecer el embargo con la esperanza de lograr finalmente un cambio de régimen. Es decir, no les importaba matar a la población cubana de hambre con tal de que saliera Fidel Castro en aquel entonces. En aquel entonces también todavía no llegaba Bill Clinton, y ahí pues Bill Clinton siendo candidato respaldó precisamente esta Ley de Democracia Cubana y el presidente George Bush pues la convirtió en ley. Y ya que hablamos de Bill Clinton, pues estuvo ahí del 93 al 2001, también le tocó la crisis migratoria de los balseros, cortó las remesas familiares y detuvo los viajes aéreos entre Estados Unidos y Cuba para castigar a Fidel Castro por permitir que los cubanos se fueran desde Mariel y para tranquilizar a los cubanoamericanos de Miami principalmente, que estaban enojados por la política de Clinton de no dejar que los inmigrantes cubanos rescatados, ahí por ejemplo cerca de la estación naval de Guantánamo, pudieran ingresar a territorio estadounidense, sino que pues no los admitía Clinton en aquel entonces. Y así podríamos seguir con Bush hijo, con Obama, con Donald Trump, y ahora pues estamos viendo qué está sucediendo, que ya más o menos vamos viendo, como diríamos aquí en México, de qué lado más cariguana con Joe Biden. ¿Ustedes qué opinan al respecto?